sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Es un placer saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra emisión semanal, nuestro programa de estudio titulado Un mensaje para ti. A lo largo de las últimas semanas estamos estudiando la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, la primera en orden cronológico que fue escrita de las que se conocen como mayores, primera, segunda Corintios y Romanos, en el año 55 después de Jesucristo, en su tercer viaje misionero desde Éfeso, y una iglesia que fue establecida en su segundo viaje misionero. Sabemos que la ciudad de Corinto está ubicada en Grecia, en el tiempo donde históricamente estamos compartiendo en el asunto que nos ocupa. Pertenecía a la Grecia antigua y evidentemente es una ciudad que ha permanecido a lo largo de los siglos y que hoy sigue ubicada en la Grecia actual. Nos hemos introducido y hemos podido completar lo que llamaríamos introducción, que es un contexto que está entre el versículo 1 al 9 del capítulo 1, que a la vez tiene dos subdivisiones, la salutación y una acción de gracias por los dones espirituales recibidos por la gracia de Dios en Cristo Jesús, y que nos introduce ya pues a la razón por la cual el apóstol escribe a esta iglesia. En el último programa estuvimos en los versículos 7, 8 y 9. Viene Pablo diciéndonos así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Es una forma con la que concluye todo lo que ya viene diciendo anteriormente y nos está enseñando que este testimonio acerca de Cristo por el propio verbo bebeos nos enseña que está hablando acerca de lo que es el Evangelio, con todo el significado, con todo el contenido, con todo el mensaje y con todo lo que el Evangelio es y representa en el propósito eterno de Dios, fundamentado en la obra de Cristo Jesús en la cruz, en su muerte y en su resurrección y posterior ascensión y glorificación a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, entonces hemos visto que este verbo bebeos, este verbo en castellano confirmar, nos habla de una garantía absoluta de entrega de todo aquello que hemos recibido ya en nuestra vida actual como en toda nuestra esperanza futura.
O sea, todo lo que el Evangelio en su amplitud contiene y alcanza, evidentemente es recibido por la persona de Jesucristo mediante la fe, únicamente por la gracia. Es algo que tenemos que tener siempre muy, muy, muy claro. O sea, no reducimos la salvación a la fe. La salvación es un don, por lo tanto es gracia. Y la fe es el don que Dios nos da a nosotros, que nos permite aceptar, recibir y creer en la oferta de Dios, en lo que Él nos propone tocante a nuestra condición y a la obra salvífica en su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, esta confirmación es la absoluta y segura garantía de que lo que hemos recibido está seguro hasta la redención de la posesión adquirida, hasta el estado perfecto de todas las cosas. Entendemos siempre que la salvación, que la justificación, que la redención, que la salvación es una obra consumada, que no tiene un crecimiento o un desarrollo. No somos más salvos cuando morimos que cuando creímos. No somos más salvos en nuestro estado glorificado que el día que hemos recibido a Jesucristo. Solamente que las experiencias, evidentemente, están en un sentido más perfecto en cuanto a la experiencia, pero no a lo recibido. Somos perfectamente salvos el día que por gracia, mediante fe, creemos en Cristo Jesús. Y con eso es suficiente para poder abrazar todo el contenido de la bendición de Dios relacionada con la salvación. Por lo tanto, esta confirmación nos está asegurando que hemos sido declarados justos, inocentes, como bien nos dice el verso 8, irreprensibles, anenkletos, sin culpa, legalmente justificados. Y a la vez sabemos que en nuestro propio desarrollo, desde esta bendita posición, tenemos la bendición de lo que es el relacionamiento con Dios, que es la experiencia santificadora por la cual nosotros vivimos en una constante santificación por medio de esa condición de santos, que también es una gracia recibida mediante fe por la obra de Jesucristo. Entonces, esa confirmación es de tal manera, de tal modo que no nos falta nada, que tenemos todo lo necesario de Dios, mientras aguardamos ansiosamente, mientras esperamos la revelación, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. De esto estuvimos hablando dentro de las posibilidades y el tiempo que tenemos, y entendiendo también que el tema que estamos tratando es más centrarnos en el desarrollo teológico de esta carta y no tanto pararnos en una enseñanza escatológica. Pero también pudimos abordar con un poquitín de amplitud esto. Entonces vemos que aquí hay una connotación clara de esperanza. Nosotros aguardamos el regreso de Jesucristo como parte de la experiencia que a nosotros nos queda por vivir, como digo, en la resurrección y en la glorificación de nuestros cuerpos, ¿sí? Por lo tanto, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo para los creyentes, para sus hijos, para los que le esperan, evidentemente redundará en salvación. Pero el verso 8 también nos da otro matiz, evidentemente, del día de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de la segunda venida de Jesucristo y toda la amplitud escatológica de sucesos que hay en ese tiempo, desde su segunda venida hasta el establecimiento eterno de las cosas, lo cual todo guarda una relación con este día. Entonces nosotros sabemos que hay mucho, podríamos decir mucha tela que cortar, hay mucho que enseñar en estos asuntos, pero a la vez también no solamente le esperamos en una connotación de esperanza, sino también le esperamos con una seguridad absoluta que el juicio que este mundo va a sufrir, en una forma absoluta, perfecta, rigurosa, justa, inevitable, los santos vamos a ser presentados por la gracia que ya hemos recibido en la persona, en el mediador, en el sustituto que nos ha justificado y ha presentado su vida
en favor de nosotros para que en virtud de sus méritos nosotros recibamos la bendición del Dios Padre, la santificación, Él nos compró, Cristo nos redime, el Padre nos justifica, Cristo nos salva, el Padre nos salva. Por lo tanto, podemos contemplar con absoluta seguridad, regocijo y gozo que en ese día nosotros estaremos seguros. Pero ahora, qué bonitos son las palabras del versículo 9, donde dice: fiel es Dios. Es como una conclusión que nos llena de esperanza y a la vez resume todo el desarrollo contextual precedente para realmente introducirnos a la corrección y a todas aquellas cosas que Pablo quiere enseñar a esta iglesia que realmente no estaba andando en una forma apropiada, decente y correcta. Pero cuando nosotros nos enfocamos en Dios, nosotros podemos cambiar. Cuando vemos a Dios podemos arrepentirnos, cuando vemos a Dios podemos ser salvos, cuando vemos a Dios podemos escapar de la maldad. No son nuestros medios, no son nuestras intenciones, es su gracia, es la descripción de la totalidad de su persona, la revelación de su persona, la que realmente influye en nosotros para nuestra comprensión. Nadie puede saber de Dios si Dios no le comunica, nadie puede venir al Padre si el Hijo no le trae, nadie puede venir al Hijo si no es el Padre quien le trae. Es una realidad, es un fundamento principal y fundamental del Nuevo Testamento. No es nuestra capacidad, siempre es Él. Él es el que nos motiva, Él es el que nos enseña, Él es el que nos instruye, Él es el que nos redarguye, Él es el que nos lleva adelante. Y la fe siempre tiene su mirada puesta en Él. Por eso el caminar de fe, la obediencia, el desarrollo de toda la experiencia salvífica en cuanto al perdón de nuestros pecados, en cuanto a cómo estamos siendo perdonados y cómo seremos perdonados, realmente en un solo acontecimiento, en un solo hecho y a la vez en una experiencia que es vivida a lo largo de una vida y que nunca debe de ser descuidada, no porque nosotros ganemos el perdón, sino porque nosotros estamos siendo conscientes y entendidos de la magnitud de lo que representa y significa la salvación de Dios, que es fundamentada en la fidelidad de Dios. Es su fidelidad. La palabra fiel que Pablo está aquí usando es una palabra que constantemente y a lo largo del Antiguo Testamento se nos está presentando. Es verdad que la palabra fe, si queremos, o confianza, o creer, que son términos que están muy relacionados en el lenguaje hebreo, o como en el griego, por supuesto, también. Pero en el Antiguo Testamento nos encontramos con que es muy amplio y hacer un estudio lexicológico de esta palabra puede llevarnos a abrir un campo muy amplio de significados, yo que a veces podemos encontrarnos incluso en cuanto a las relaciones entre personas, como a la relación de Dios con personas o personas con Dios, teniendo que salvar y teniendo que entender el significado de la palabra en el contexto que se nos presenta. Pero a la vez también tenemos que aprender que quizá este concepto en cuanto a significado teológico tiene mucho más alcance y mucho más desarrollo en el Nuevo Testamento. Juan, Pedro y Pablo nos enseñan acerca de esto y nos ayudan a comprender teológicamente este término. Pero a la vez en el Antiguo Testamento posiblemente lo que tenemos son historias de la vida de personas que han podido comprender la fidelidad de Dios a través de su fe. Podemos ver la vida de Abraham, podemos ver la vida de la línea mesiánica hasta Abraham, ¿sí? Podemos ver la vida de Isaac en esos poquitos capítulos, la vida de Jacob. Abraham y Jacob ocupan muchos capítulos del libro de Génesis.
donde podemos ver el carácter de estos santos, las debilidades, los errores, pero a la vez la gracia, a la vez la bondad y la fidelidad de Dios. Es maravilloso cuando nos encontramos en el capítulo 17 de Génesis. Viene un poquitín ahora a mi mente este texto que creo que me puede ser muy útil para fundamentar un poquito este asunto de la fidelidad de Dios. Dice así, era Abraham. Aquí todavía tenemos el nombre antiguo, todavía Abraham no había sido cambiado en Abraham, ¿sí? Entonces, este nombre todavía pertenece a la persona que Dios llamó de tierra de Ur. Pero es ahora cuando realmente él va a recibir un nuevo nombre. El verso 5 nos dice claramente que va a pasar de ser padre enaltecido a ser padre de multitudes. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Observemos la importancia en el propio hebraísmo, ¿no? de que esto lo vemos con Jacob mismo, como también su nombre es cambiado. Y en el Nuevo Testamento también podemos ver a Pedro, ¿no? Como Simón, Bar Jonás, que es hijo de Jonás, es cambiado por Pedro. Entonces vemos aquí, dice el verso 1, era Abraham de edad de 99 años. Sabemos claramente que han pasado 13 años desde el capítulo 15, donde Dios le promete un hijo. Y donde cree a Dios y le es contado por justicia. Un texto que Pablo usa juntamente con Habacuc 2:4, justo por la fe vivirá. Dos textos fundamentales en cuanto a la experiencia de la justificación por gracia mediante fe. Claramente Dios le dice que no va a ser Eliezer, no va a ser su mayordomo Damasceno, sino va a ser un hijo que le nacerá. Y claramente podemos ver que nos introducimos al capítulo 16 y ya podemos ver cómo Abraham y Sara toman una decisión terrible en cuanto a la promesa de Dios. Se olvidan que es la fidelidad de Dios la que garantiza los resultados, que son las promesas de Dios las que dan sentido a la fe. Que podemos ver que en el contexto del capítulo 15 no solamente está prometiéndole un heredero, no solamente le está enseñando la multitud que saldrá de la promesa que Dios le está dando, y le está diciendo que su descendencia será como las estrellas de los cielos. Así será la descendencia. Le recuerda que Él es Dios, que lo sacó de Ur de los Caldeos. Es su fidelidad, es su llamado. Él es el comienzo de la vida de todos los creyentes. Comprende lo que significa un sacrificio. Realmente puede ver la fidelidad de Dios en cuanto a cómo, a la caída del sol, después de llevar a cabo ese sacrificio donde expone lo que Él está presentando a Dios. Y en ese temor, y en esa oscuridad, y en ese silencio, Dios le habla proféticamente de lo que sucederá 430 años después. Evidentemente, en la liberación y en la ley dada al pueblo, de la cual el propio Pablo también nos habla, en Sinaí. Pero sabemos que este pueblo sería introducido a Egipto por los tratos soberanos de Dios con la familia de Jacob, más exactamente con José, y después esta familia vendría a vivir a Egipto, y así termina el libro de Génesis. Y ahí hay unos cambios en cuanto a los gobiernos de Egipto, que ya no es la gracia dada a esta familia y a este pueblo, sino ya es una multiplicación, unos cambios de parecer en los propios faraones, en una esclavitud absoluta con la que comienza
el libro de Éxodo, donde ya en el capítulo 12 nos enseña la Pascua y a partir de ahí la liberación de Egipto por esa fe puesta en la sangre del Cordero Pascual, donde Dios posteriormente hace el gran milagro de abrir el Mar Rojo y juzgar al ejército pagano egipcio, al faraón, e introduce a Israel a una nueva etapa de su vida, el desierto, hasta llegar a la posesión de la tierra prometida, ya también prometida a Abraham. Por lo tanto, ¿qué estamos viendo aquí? Vemos todo el contenido profético, espiritual, que este hombre recibe. Y le habla de que en el verso 16 del capítulo 16, que en la cuarta generación volverán, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. O sea, tenía que haber una maldad que llegaría a ser sentida en el propio corazón de Dios para que Dios llevara a cabo su propósito. Bueno, todo esto que aquí evidentemente Abraham está aprendiendo, parece que se le olvida en el capítulo 16, lo cual nos enseña nuestras debilidades y lo cual nos enseña el sentido de la fe en el Antiguo Testamento. Podemos ver con claridad la vida de Abraham, podemos ver con claridad la vida de Jacob, podemos ver con claridad la vida de David, ejemplos claros de personas con profundas debilidades que cometieron pecados y que la fidelidad de Dios fue una evidencia constante en sus vidas, lo mismo que su fe. Son contados como santos. Son contados como hombres que fueron justificados a través de la fe, creyeron en el Dios del pacto, creyeron en la profundidad del pacto y a la vez creyeron en Jesucristo, aun cuando realmente la obra de Jesucristo estaba hacia adelante siglos después. En el caso de Abraham, 2000 años. En el caso de Jacob estás hablando de lo mismo. En el caso de David, 1000 años. Pero cuentan como creyentes. Principalmente Abraham, a quien Pablo usa muchas veces su persona para hablar del creyente, Abraham. Entonces, así es. Y como Dios, 13 años después, aquí hay un silencio del cual nosotros no sabemos nada, sabemos perfectamente la tristeza que produjo el nacimiento de Ismael, los conflictos con la esclava egipcia Agar, las situaciones que él vivió en su casa y los tratos de Dios a su vida. Pero la fidelidad de Dios aparece cuando 13 años después Abraham no está olvidado de Dios. Y él le dice: yo soy El Shaddai, el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Esto es una muestra de la gracia, de la perfección, poder y seguridad del llamado y sé perfecto. Es una ordenanza que está fundamentada en el propósito y en la fidelidad de Dios por gracia mediante fe. Y dice: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Y es en este contexto donde se nos presenta la circuncisión, que no deja de ser un tipo y un símbolo de la obra que Cristo lleva a cabo por nosotros en la cruz del Calvario, separando, circuncidando el cuerpo pecaminoso, carnal, y estableciéndonos en una vida santa. No una obra hecha por manos como era la circuncisión judía, sino una obra espiritual. Por lo tanto, volvemos de nuevo a esta primera epístola de Corintios, en esta palabra: fiel es Dios, para que podamos seguir comprendiendo. Entonces vemos que principalmente y fundamentalmente en el Antiguo Testamento este concepto se expresa o se entiende mejor en cuanto a la experiencia de las personas, no tanto en el significado teológico, el cual es desarrollado posteriormente en el Nuevo Testamento y que para nosotros que ya tenemos la Biblia en su totalidad y conjunto nos es mucho más fácil comprender. Bueno, seguimos un poquito acerca de lo que estamos enseñando. Entonces dejamos claro que esta idea, ¿sí?, en cuanto a esta fidelidad de Dios,
nos enseña por medio de todo el lenguaje figurado, por medio de toda la prosa y por medio de toda la escritura inspirada, todo lo que es confiable, fiable, pero nunca este adjetivo puede describir a la humanidad caída. No podemos confiar en el hombre, no podemos fiarnos en el hombre, porque el hombre no tiene en sí mismo estos recursos. Únicamente podemos confiar en Dios. Dice Moisés en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, versículo 9, reconoce que Yahweh tu Dios es Yah Elohim, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dice el Salmo 36, versículo 5, oh Yahweh, tu misericordia llega hasta los cielos y hasta las nubes tu fidelidad. Qué hermosa poesía la que aquí nos encontramos en este lenguaje hebreo en los libros de los Salmos. Tu misericordia llega hasta los cielos y hasta las nubes es tu fidelidad. Es una forma de expresar el alcance, la medida, el contenido de la misericordia y de la fidelidad de Dios. En el Salmo 40, versículo 10 dice: no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, y he proclamado tu fidelidad y tu salvación. No he ocultado tu misericordia y tu verdad ante la gran congregación. Observemos cuántas verdades se nos están aquí presentando. Ya venimos en este texto de Deuteronomio, vemos a Yahweh, aquí vemos el tetragramatón, vemos este nombre que realmente nos presenta a aquel que es autoexistente, aquel que en sí mismo tiene el poder de la vida, tiene el que en sí mismo todo es a partir de él, y después nos enseña y tú dice, porque Yahweh tu Dios es Yah. Si aquí tenemos la palabra Jehová también, Elohim, el primer nombre de Dios que nos encontramos en Génesis 1:1. Y creó Dios los cielos y la tierra. Elohim es ese nombre poderoso de Dios que nos habla de una montaña segura, fuerte, fiable. En el principio creó, el verbo bara hebreo, que es un verbo únicamente atribuido a aquel que hace las cosas desde la nada. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y aquí podemos ver en el Salmo 40, no encubrí tu justicia. Esto nos lleva evidentemente a Jesucristo, la justicia de Dios en nuestros corazones. Podemos ver, proclamamos tu fidelidad y tu salvación relativos al Evangelio que hoy predicamos. No ocultamos su misericordia y tu verdad, esa gracia y esa verdad. Observemos qué versículo tan maravilloso y qué gran contenido teológico el que aquí se nos está presentando. Misericordia y verdad. Aquí podemos ver justicia y verdad, gracia y misericordia. Podemos por un momento irnos al tabernáculo y podemos ver, sabemos que el tabernáculo fue construido de dentro hacia afuera. Por lo tanto, el lugar santísimo fue lo primero, lo que nos enseña que es la obra de salvación viene de Dios hacia el hombre, pero después la forma, evidentemente, de relacionarnos es de fuera hacia adentro. Y lo primero que encontramos en la puerta es el altar del holocausto. Y ahí tenemos el primer mueble, el primer vaso de ese tabernáculo donde se llevaba a cabo el sacrificio de la víctima. Nadie podía ir más adelante sin antes entrar por esa puerta. Entonces, lo primero que encontramos hoy para relacionarnos con Dios es la cruz. Pero observemos que ahí en esa cruz se expresa la justicia de Dios. Entonces, si nosotros seguimos adelante, donde en el altar sabemos que se lleva a cabo la expiación, donde realmente la víctima es sacrificada, pero esa sangre de esa víctima tiene que ser introducida al lugar santísimo, al lugar más
adelante, al último mueble del tabernáculo y al lugar que está separado por la segunda división, que es la segunda cortina, que tipifica la carne de Jesucristo, la cual con su muerte en la cruz abrió esa cortina que tipifica su carne, ¿sí? Y esa sangre tiene que ir al propiciatorio, a la bandeja que está encima del arca de lo que es el arca del pacto, que está entre los dos querubines que tipifican la presencia de Dios, que hoy está guardada por los querubines, los ángeles, que alaban y adoran eternamente. Y ahí es donde se lleva a cabo la gracia que nos perdona. Cuando esa sangre es presentada en el propiciatorio, entonces se lleva a cabo la obra de misericordia, no sin antes haberse evidenciado la justicia, porque la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, en la cruz podemos ver estos dos lugares: el altar del holocausto y evidentemente el propiciatorio, que era la bandeja de oro, de las mismas medidas que tenía la parte plana del arca, pero a diferencia del arca, que era de madera y oro, tipificando la humanidad, y la deidad de Cristo era toda de oro, tipificando la deidad. Y ahí es donde Jesucristo, ahí en esa cruz, es donde Cristo llevó a cabo el sacrificio de sí mismo para reconciliarnos con el Padre. Y es ahí en la cruz donde realmente la fidelidad de Dios es manifiesta, y nunca es la fidelidad del hombre la que ha podido, ni puede, ni podrá llevar a cabo ningún acto relativo o perteneciente a Dios. Queridos oyentes, fiel es Dios, y con esta idea y con este pensamiento les quiero dejar hasta el programa que viene. Dios les bendiga y seguiremos estudiando la Biblia juntos. Gracias. Certeza, yo sé que mi Cristo vive. Hasta aquí nuestro programa de hoy, un mensaje para ti. Si te gustó, si estás interesado en conocer más a Dios y saber más de su palabra, llámanos. 968-117-107 es el teléfono de Radio Luz a las Naciones. Si no tienes una Biblia y quieres conseguir una, te enviaremos sin compromiso un ejemplar de la misma. Puedes descargar este programa o volver a escucharlo en la página web de Radio Luz a las Naciones, www.fmradioluz.com. Recuerda, Cristo está cerca. Todos los sábados hay un mensaje para ti. No te lo pierdas.